En la primera mesa se ha hablado fundamentalmente de la clasificación de las cardiopatías congénitas con cortocircuito e hipertensión pulmonar, con todas las dudas que pueda crear una clasificación. Una clasificación no es nada más que un arma para poder decidir qué hacemos con nuestros pacientes o cómo enfocarlos para poderles dar la mejor solución. La solución más importante es saber si podemos o tenemos alguna opción de cerrar el cortocircuito, en qué pacientes y cómo podemos diferenciar estos pacientes que son muy dudosos porque tienen ya desarrollada algún grado de hipertensión pulmonar. A mí me parece que es una de las cosas más difíciles que hay en cardiología. Como ha dicho Laura II esta mañana, todos nos hemos equivocado muchas veces y el equivocarnos aquí tiene una importancia tremenda porque colocamos a un paciente, en teoría, de un mediano o bajo riesgo en una situación de mucho más alto riesgo. Si acertamos y la presión pulmonar se normaliza después de la cirugía o de la intervención, pues nos quedamos muy contentos porque hemos colocado a ese paciente en una situación prácticamente igual de supervivencia que en la población general. Ahora, con la entrada de las nuevas drogas dirigidas a la vasoconstricción y a la proliferación vascular pulmonar, hay un deseo, más que un deseo, un intento de hacer un tratamiento previo a la intervención, de tal manera que la opción de primero tratar, ver cómo responde las resistencias vasculares y luego operar, está en boga. Hay cada vez más casos publicados sobre este tipo de conducta. Sin embargo, a mí personalmente me da mucho miedo porque realmente no sabemos lo que estamos haciendo, si a esos pacientes les vamos a mejorar su supervivencia o no le vamos a mejorar su supervivencia. Yo espero que Pilar Escribano, que es, yo creo, la persona más experta en España en hipertensión pulmonar y cardiopatías congénitas, nos aclare este tema, porque ella va precisamente a contarnos si la hipertensión pulmonar severa es o no una contraindicación para la reparación quirúrgica o percutánea de las cardiopatías congénitas con cortocircuito. Así que, cuando quieras, Pilar, espero que nos aclares todas mis dudas, por lo menos, y las de la concurrencia. Muchas gracias, Pepe. Siento deciros que no os voy a aclarar las dudas. Intentaré, por lo menos, justificar por qué no os voy a aclarar las dudas. Espero quedar bien con la concurrencia, pero es un tema que me parece que nos ha quedado para septiembre. Bueno, yo, como se suele decir, pienso en la hipertensión pulmonar como una situación global. Cuando tengo un paciente con hipertensión pulmonar y cardiopatía congénita, creo que, y si es una cardiopatía congénita simple todavía más, creo que lo primero que me tengo que preguntar es qué tipo de hipertensión pulmonar tiene el paciente. No podemos hacer una regla de 3. Señora de 70 años con comunicación interauricular, hipertensión arterial pulmonar. Tengo muchas posibilidades de equivocarme. Es gorda, diabética, hipertensa y fibrilación auricular. ¿Por qué tiene hipertensión arterial pulmonar? Y a este respecto, en la Universidad de Viena han analizado los cateterismos derechos realizados en pacientes con cardiopatías congénitas, 257 pacientes que tienen estas características. No es un centro dedicado a la cardiopatía congénita, es un centro de cardiología, en el que tenían 172 pacientes con patología pretricuspidia, 38 postricuspidios simples y 47 pacientes con cardiopatías congénitas complejas. El 45% de esos pacientes tenían hipertensión pulmonar. En un eco, las presiones sistólicas pulmonares estaban altas. Pero cuando analizamos de qué tipo de hipertensión pulmonar estamos hablando, nos encontramos que solo el 50% tienen hipertensión arterial pulmonar.
Los demás tienen hipertensión pulmonar secundaria a insuficiencia cardíaca, que puede ser con una fracción de eyección preservada o no, pero insuficiencia cardíaca de la que tienen la mayor parte de los pacientes con hipertensión pulmonar. Por tanto, esto creo que es una de las principales llamadas de atención. Muchas veces, cuando estamos hablando de cerrar o no cerrar una comunicación interauricular, nos fijamos en la presión sistólica pulmonar del eco, pero no, y que no tenga una fracción de eyección del 30% en el ventrículo izquierdo. No analizamos más. Tenemos que ser conscientes de que la hipertensión pulmonar hay que estudiarla de manera completa. Y lo primero que tenemos que hacer es saber qué tipo de hipertensión pulmonar tiene. Si es una hipertensión arterial pulmonar o es una hipertensión pulmonar por presiones capilares pulmonares altas. Sobre la clasificación no vamos a insistir porque creo que ya se ha hablado mucho. Y vamos a centrarnos un poco en la clasificación clínica. Cuando hablamos de cardiopatías congénitas simples, que todos en la cabeza tenemos comunicación interauricular, comunicación interventricular y ductus. Bueno, los drenajes. Esas serían nuestras cardiopatías congénitas simples sobre las que vamos a hablar. ¿Esto también va con esto de las cosas clínicas o esos de los pacientes que tienen una transposición con un switch o una cosa muy compleja? ¿Una FIV también va aquí o no? ¿O lo tengo claro? ¿Una comunicación interauricular? ¿Esto de la clasificación clínica también tiene que ver con las cardiopatías congénitas simples? Pues, sorprendentemente, cuando vamos al registro y miramos qué tienen nuestros pacientes con hipertensión pulmonar severa y cardiopatía congénita, el 50% tienen cardiopatía congénita simple. No son pacientes súper complicados con cosas... No, cardiopatía congénita simple. CIA, CIV, ductus y drenaje. Vaya. Y si miramos con un poquito más de detenimiento, vemos que la comunicación interauricular le pega a todos los palos. Está siempre presente. Y una de las cosas más difíciles cuando tiene un paciente con comunicación interauricular es decidir qué tipo de hipertensión pulmonar tiene el paciente. Tengo una comunicación intraauricular de 8 milímetros. ¿Eso dónde lo pongo? Es 1,2. ¿Y dónde lo pongo? ¿Está bien medido? Es realmente un problema que no está resuelto. No sabemos muy bien qué es grande, qué es pequeño cuando estamos hablando de una comunicación intraauricular. En la comunicación interventricular lo tenemos más fácil. Tenemos gradiente a un lado y al otro, no tenemos gradiente, tenemos otros datos que nos ayudan más a intentar establecer si el shunt es restrictivo o no es restrictivo. Pero como podemos ver, esos grupos clínicos tienen un importante valor cuando estamos hablando de las cardiopatías congénitas simples. Ya hemos hablado antes, y así nos lo ha enseñado la doctora Dos, que los grupos clínicos se diferencian, especialmente el Eisenmenger que veis en azul o el morado, que es el posreparado, pero probablemente lo que más nos llama la atención, y parece que es el mundo del revés, es que cuando cogemos y comparamos hipertensión pulmonar con cardiopatía congénita simple, o hipertensión pulmonar con cardiopatía congénita compleja, que es la gráfica que tenemos aquí, vemos que se mueren más los que tienen una cardiopatía congénita simple, y viven más los que tienen una cardiopatía congénita compleja. Vaya por Dios, esto es como el mundo al revés. Estamos acostumbrados a ver que en los pacientes con Eisenmenger viven más los que tienen una cardiopatía congénita simple y se mueren más los que tienen una cardiopatía congénita compleja. ¿Y por qué ahora estamos dando la vuelta? Pues tendremos que analizarlo despacito para poder entender qué es lo que está detrás de todo esto. Pero probablemente lo que está detrás de todo esto sea lo que nos ha estado explicando esta mañana la doctora Jiménez. El mecanismo de adaptación del ventrículo derecho, especialmente en la hipertensión pulmonar relacionada con los shunt pretricuspídeos. Y ya el doble salto mortal. ¿Quién se muere más? La CIA. ¿Pero no era la cardiopatía congénita más fácil? Pues son los que más se mueren. Y se mueren de manera significativa, clara. Evidentemente, no podemos llegar ahora a ninguna conclusión, tenemos que analizarlo, tenemos que pensarlo y tenemos que ver qué es lo que está pudiendo más en esa clara tendencia a tener peor supervivencia en los pacientes con una comunicación interauricular e hipertensión pulmonar severa. Y vamos a hablar ahora ya de la corrección del shunt, que es el título de mi charla. Bueno, pues tenemos un criterio hemodinámico clásico, que es el que se pone siempre, que lo veis escrito en la primera línea, y después están las recetas. Esta es la receta más popular, que es valorar la reversibilidad de la hipertensión pulmonar cuando las resistencias están entre 6 y 12 unidades Wood.
Antes de empezar a hablar de cosas hemodinámicas, yo os quiero llamar la atención sobre algo que a veces se nos olvida y de lo que encontramos muy pocos datos en los artículos cuando intentamos saber cuál ha sido la decisión de cierre en los pacientes con hipertensión pulmonar severa y shunt sistémico pulmonar, que son esos otros datos que muchas veces nos van a dar la respuesta. El cateterismo solo nos va a ayudar a terminar de perfilar al paciente, pero ya sabemos, antes de hacer el cateterismo, prácticamente de qué tipo de hipertensión pulmonar estamos hablando. ¿Y a qué me refiero con eso? Algo tan simple como la saturación sistémica de oxígeno cuando estamos hablando de shunt post-tricuspídeos. Si tengo un paciente con un shunt post-tricuspídeo y está desaturado sistémicamente y cae más de 10 puntos la saturación cuando camina por el pasillo, tengo prácticamente establecido la situación de su hemodinámica pulmonar. No es así en la comunicación intraauricular, pero sí en el resto de los shunt post-tricuspídeos. La placa de tórax, terriblemente útil también para ver si hay plétora o no hay plétora pulmonar. O el ecocardiograma. Vamos a ver quién manda, ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. Aparte de la dirección del shunt, vamos a ver si todavía estamos en una situación de sobrecarga de volumen. Esos datos tenemos que integrarlos forzosamente con los datos del estudio hemodinámico. Y tenemos que estar muy atentos a si el estudio hemodinámico es incongruente con los datos básicos que nos da el sentido común y la experiencia clínica. Una vez dicho eso, podemos empezar a pasar a cuáles son las recetas que hay para valorar la reversibilidad de la hipertensión pulmonar. Y esto es como el libro de recetas de Arguiñano, va por tomos. Lo que tú quieras. La gente hace lo que tú quieras. Y todo el mundo defiende además lo que hace. Lo que está recogido en esta diapositiva, por decirlo de alguna manera, son las recomendaciones más clásicas que hay para valorar el cierre de los pacientes con hipertensión pulmonar. Por decirlo de alguna manera, serían los límites conservadores para cerrar un shunt sistémico pulmonar. Y hablando del valor de esos datos que no son un estudio hemodinámico, podemos ver una placa de tórax y un escáner. Esta señora que tenemos, esta placa de tórax, es de una mujer con una comunicación interauricular. Fijaros que de plétora pulmonar tenemos 0. Una vez que ya sabemos que no tiene un cáncer o algo ahí en los cilios pulmonares con esas masas tan horribles y que todo eso es la dilatación aneurismática de las arterias pulmonares, pues podemos llegar a pensar que esta señora poca reversibilidad va a tener en la hipertensión pulmonar. Vemos también en el escáner el hallazgo típico que tantas veces ha sido descrito y el doctor Alonso nos contará posteriormente de la trombosis parcial de las arterias pulmonares. ¿Realmente creemos que en esta señora tenemos que ir hasta el estudio hemodinámico para saber que no va a ser reversible su hipertensión pulmonar? Lo haremos, porque somos gente exhaustiva, pero realmente, solo con esto, ya tenemos bastante elaborada el tema con esta paciente. Y también tenemos que pensar que hay veces que los pacientes con una cardiopatía congénita simple y con hipertensión pulmonar no nos llegan a la consulta con un cartel que pone: yo tengo hipertensión pulmonar, pero de verdad lo que tengo es una cardiopatía congénita simple. Lo que pasa es que la tengo escondida, ¿no? El paciente viene a la consulta por lo que viene, puede venir por hipertensión pulmonar. Por ejemplo, esta paciente de 27 años apareció en nuestra consulta después de llevar mucho tiempo rondando con un diagnóstico de hipertensión pulmonar idiopática. Se había hecho incluso un aborto terapéutico por indicación de peligro para la vida de la madre por hipertensión pulmonar. Tenía hipertensión pulmonar. Sí, tenía hipertensión pulmonar, pero tenía un ductus. Tenía un ductus con shunt todavía derecha-izquierda y con un dato muy importante en el ecocardiograma. Vemos que ese ventrículo izquierdo es un ventrículo izquierdo dilatado. El ventrículo derecho está hipertrófico, pero no es el ventrículo derecho propio de una paciente con una vasculopatía pulmonar avanzada. El ventrículo izquierdo, evidentemente, llama muchísimo la atención cuando estamos hablando de una paciente que tiene una presión sistólica pulmonar de 80 milímetros de mercurio. Por tanto, y la ausencia de desaturación al ejercicio son datos que ya nos están predisponiendo a favor de que esta paciente probablemente tenga una hipertensión pulmonar reversible. Tenemos la imagen del ductus. Y cuando nosotros le hacemos el cateterismo derecho, vemos que al hacer el test de oclusión con balón, las presiones pulmonares caen y la presión pulmonar media cae hasta 26 milímetros de mercurio. Cumpliría ese algoritmo que hemos establecido antes para poder cerrar el paciente con hipertensión pulmonar y un ductus. Esta señora, pasados 3 años, está estupendamente, es lo que ha dicho el doctor Oliver.
Hemos pasado una mujer que tenía una serie de limitaciones en su vida, que había ingresado por síncope, que había tenido un aborto por alto peligro para su vida, a una mujer que va a poder tener los hijos que quiera y que va a poder hacer la vida que ella decida. Evidentemente, hemos cambiado una realidad por otra. Y en esta línea, pues hay médicos que son conservadores y que hacen un estudio exhaustivo de la hipertensión pulmonar, tal y como nos enseña el doctor Oliver en este artículo en la Revista Española de Cardiología, y nos enseña la aplicación de el test de oclusión con valor a la hora de decidir el cierre de una comunicación interauricular con hipertensión pulmonar severa. Y cuando encuentran una paciente, como es la número 3, con hipertensión pulmonar severa, resistencias vasculares pulmonares altas, que no se modifican de manera significativa con el test de oclusión, se abstiene. Pero los límites son difíciles y los límites los establece el médico que trata al paciente. Aquí tenemos otra serie en que realmente se es mucho menos ambicioso a la hora de decidir que el paciente ha hecho una buena respuesta en el test de oclusión con valor, y el test vasodilatador se hace con oxígeno. La utilización del óxido nítrico podemos decir que se restringe única y exclusivamente a hospitales con mucha tradición en las cardiopatías congénitas y evidentemente a hospitales de lo que llamamos el mundo occidental o Estados Unidos y Europa, por poner una cosa, y Canadá. Obviamente en América Latina no, obviamente en China no, obviamente en la India en pocos sitios. Por tanto, vemos como esa aplicación de estos conceptos que hemos estado diciendo, que parece que más o menos nos deberíamos de mover ahí, no están muy claros. Esto lo publicamos diciendo, el paciente se encuentra bien a los 6 meses, pensamos que hay que cerrar todos los ductos. Bueno, tenemos que reflexionar un poco sobre este tema. ¿Qué es lo que también ha cambiado tanto? Bueno, pues una de las primeras cosas que ha cambiado es que lo que sí que hemos mejorado muchísimo es en la hipertensión pulmonar posquirúrgica inmediata. ¿Por qué? Porque tenemos fármacos que nos pueden ayudar a aliviar parcialmente al ventrículo derecho disfuncionante, tenemos mecanismos de asistencia de ese ventrículo derecho en caso de que falle agudamente, y los cuidados posoperatorios han mejorado mucho en los últimos 20 años. Y tenemos además otra cosa más, y es que ahora podemos meter en estos berenjenales a pacientes sin pasar por el quirófano. Les hacemos un procedimiento percutáneo, con lo cual pensamos que el daño que le hacemos al ventrículo derecho ya no existe porque no lo operamos y podemos ir más allá. Y probablemente eso ha sido una de las cosas que han ayudado a que esos límites que estaban relativamente establecidos en lo operable y no operable, ahora realmente sea todo una especie de mar de dudas. Pero probablemente una de las cosas que más nos deben hacer pensar es que nosotros vamos a ver el resultado de la hipertensión pulmonar posquirúrgica no inmediatamente, que eso solo es un grupo de pacientes, sino a los 5, 10 o 15 años de haberse operado. Todos estos casos clínicos que nosotros estamos leyendo ahora, en el que decimos, bueno, yo he ido más allá, he operado a un señor con 17 unidades BUD por metro cuadrado de resistencias vasculares pulmonares y el señor dice que está mejor a los 6 meses. A lo mejor dentro de 10 años está muchísimo peor, o dentro de 5 o dentro de 3. Realmente, de toda la literatura que hay ahora que nos habla de por qué tenemos que ir más allá con los límites establecidos de las resistencias vasculares pulmonares, no están sustentados en un periodo de seguimiento suficientemente largo. Y es más, vemos como a pesar de haber sido restrictivos en el pasado, no tenemos un número de pacientes con hipertensión pulmonar posquirúrgica no desdeñable, que como ya ha dicho el doctor Oliver, tienen además peor pronóstico. Y esta es pues una diapositiva para ilustraros esos 15 años tan estupendos que pasan desde que opera el paciente hasta que se le diagnostica de la hipertensión pulmonar. Es un tiempo muy largo. Necesitamos, por tanto, tiempos de seguimiento más largos para poder hablar de cómo podemos mover esos límites y de la seguridad con la que lo hacemos. Pero el ruido es mucho. La polémica es muy intensa. Y aquí tenemos a 3 de los popes de la hipertensión pulmonar en cardiopatías congénitas que se reúnen los 3 para hacernos un artículo de esos que llaman estado del arte. Uno dice, he encontrado el artículo que me va a resolver la charla. Con esta voy a poder contestar al doctor Oliver y voy a quedar como una reina. Fíjate qué título. Uno ya se cree que después se lee esto y ya está todo solucionado, ¿no? Bueno, pues en este artículo, aparte de contarnos todas las dudas que hemos ido explicando previamente,
Nos ponen una lista. Todo lo que está publicado de casos clínicos en los que se ha tratado al paciente o se ha utilizado el tratamiento médico para apoyar las resistencias vasculares pulmonares del paciente después del procedimiento quirúrgico. Todos estos casos que vemos aquí son cardiopatías congénitas simples, la mayoría comunicaciones interauriculares, en que se les da tratamiento específico para la hipertensión pulmonar, Bosentan, en la mayoría de los casos, sildenafil, en algunos epoprostenol, durante tiempos variables, que van desde los 3 meses a los 4 años, y en el que en un momento dado se considera que ya son candidatos para la cirugía. Y después todos se congratulan de lo bien que están sus pacientes. Pero si miramos la lista con atención y hemos establecido que vamos a necesitar por lo menos 5 o 10 años para estar seguros de que lo que hemos hecho merece la pena, el seguimiento más largo que tenemos es de una paciente que ha sido seguida durante 8 años, pues una comunicación interauricular. Hay una paciente que cubriría ese requisito que hemos dicho de vamos a movernos con un cierto nivel de certeza. En lo otro, de momento, es un brindis al sol. Vamos a tener que ver realmente, más adelante, qué es lo que les va a pasar a todos estos pacientes. Pero la imaginación es mucha. Y hay quien nos propone que lo que podemos hacer es cogemos al paciente, le tratamos. Y si consideramos que su hipertensión pulmonar es reversible, y me diréis, ¿y en base a qué? A las fórmulas que hemos estado diciendo del índice de resistencias del QPQS, no. En base a que le aumenta la saturación sistémica de oxígeno. Por lo menos la llevamos hasta el 93%. Bueno, pues a ese vamos a considerar que la hipertensión pulmonar es reversible. Y este es mi algoritmo. Así como algoritmo, queda estupendo. Ahora bien, el criterio de reversibilidad y de respuesta favorable, pues, es cuando menos criticable. Y cuando vemos cómo les ha ido a los pacientes, si vemos el conjunto, decimos fenomenal. Bueno, les ha ido fenomenal. Fijaros que las resistencias vasculares pulmonares que tenían antes de cerrar a estos pacientes eran de 1.600 y se han quedado en 736. Pues se ha reducido un 50%. Uno diría que parece que les ha ido bien esta forma tan peculiar de hacerlo. Ahora bien, cuando empezamos a mirar, vemos que hay un 59% de pacientes que se quedan con hipertensión pulmonar residual. Bueno, hay un porcentaje no pequeño que es hipertensión pulmonar ligera, en este momento. Pero ya con hipertensión pulmonar severa, tenemos con una presión pulmonar media, después de cerrarles, tenemos un 8% de pacientes. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? Evidentemente, no podemos asegurar que van a ir peor, pero la experiencia que tenemos a día de hoy es que estos pacientes van a ir peor porque los hemos cerrado. Y eso sí lo sabemos, porque tenemos la perspectiva histórica que nos lo dice. Y esta es la cuestión. Si los cerramos, van a ir peor. Si un paciente tiene una cardiopatía congénita simple y yo me animo y lo cierro, va a ir peor que si lo dejo abierto. Y eso es así. Por tanto, este tipo de cosas de, bueno, yo creo que si le subo la saturación, o bueno, yo creo que si le bajo un poco y no se me pone malo, como el artículo este que os he enseñado yo de los ductus, si el paciente no le suben las presiones pulmonares cuando yo le cierro el ductus y no se hipotensa sistémicamente, considero que la respuesta es buena. ¿Por qué? Porque es el criterio que yo voy a usar. ¿Qué pasará con eso? No lo sabemos, pero sí sabemos que el precio no es pequeño. Y vamos un poquito más allá, por esto de la polémica. ¿A qué llamamos pequeño? En una comunicación interauricular, ¿a qué llamamos pequeño? En la definición nos dicen que una comunicación interauricular es pequeña si en un adulto tiene menos de 2 centímetros. Interiorizar vosotros las comunicaciones interauriculares que han cerrado con Amplaser en vuestro hospital. ¿Cuántas hay con menos de 2 centímetros? Muchísimas. Muchísimas. ¿Es pequeño? ¿No es pequeño? ¿Es hemodinámicamente significativo? ¿No lo es? ¿La hipertensión pulmonar? ¿En qué grado se relaciona con esa CIA de 1,1? Por ejemplo, este es otro de los artículos que todo el mundo pone como ejemplo de lo bien que va a tratar una paciente con comunicación interauricular y epoprostenol para poderla operar. Vemos en las fotos que es maravilloso cómo se remodela el ventrículo derecho, incluso en el electrocardiograma, cómo desaparece la hipertrofia del ventrículo derecho. La señora está con epoprostenol, es un detalle sin importancia. Y aquí nos enseñan que fíjate qué bien va,
al principio no lo cierran, luego se plantean que al tenerlo abierto, aunque le han bajado algo las presiones pulmonares, lo que ha sido subir el QPQS, ahora lo cierro y un año después, con la misma dosis de epoprostenol que no hemos podido bajar, la paciente está muy bien. Pero si nos fijamos, estamos hablando que le hemos puesto un Amplatzer de 22 milímetros y la chica tenía 31 años. Qué curioso, ¿verdad? ¿En qué caso estamos realmente? Esta misma evolución hemodinámica, de tener 57, 23, 39, la vemos en pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática que van bien con epoprostenol, sin que tengan CIA y sin que nadie les haya cerrado la CIA. ¿Realmente el beneficio que estamos viendo es del epoprostenol o del cierre con Amplatzer? Si luego este efecto benéfico del epoprostenol se me va agotando, echaré de menos que la paciente tenga la CIA abierta. Realmente estamos en un punto en el que no tenemos el conocimiento suficiente para poder establecer unas normas que nos digan esta CIA es grande, esta CIA es pequeña, esto sí, esto no. Por tanto, en estas situaciones no nos queda más remedio que recurrir al sentido común y a otra arma muy importante, que es a incluir a los pacientes en registros en el que hagamos un análisis conjunto de muchos casos que nos permitan avanzar en estos temas que son tan absolutamente heterogéneos. Y lo cierto es que muchas veces cuando hablamos de estos pacientes con CIAs menores de 15 milímetros podemos tener unas respuestas hemodinámicas bueno, pero también podemos tener pacientes que van fatal y que acaban en el trasplante con cierta rapidez. Podemos tener remodelados favorables del ventrículo derecho y práctica curación clínica de la enfermedad. Me encuentro bien a los 6 meses, podría convertirse en estoy caminando casi 200 metros más en el test de 6 minutos a los 2 años, pero a mí no me han cerrado la CIA. Por tanto, creo que realmente estamos todavía en el mundo de la prudencia. Para poder englobar mucho mejor qué es lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes con cardiopatías congénitas e hipertensión pulmonar, necesitamos una perspectiva larga. Necesitamos saber qué pasa cuando tomamos decisiones 5, 10 o 15 años después. Y en España tenemos la enorme fortuna de poder tener un registro pediátrico y un registro de adultos, en el que si somos capaces de meter a nuestros pacientes, podremos de aquí a un tiempo respondernos a esta pregunta. Cuando en la edad pediátrica pasamos los límites, ¿qué pasa en la edad adulta? Y si nos encontramos con el paciente en la edad adulta, algunos de nosotros podremos ser capaces de recuperar los datos de qué circunstancias tenía ese paciente cuando se tomó esa decisión en la edad pediátrica. Esta probablemente será una de las vías que nos ayudará en un futuro a poder dar una respuesta real o lo más próximo a la realidad de qué hacer con los pacientes con hipertensión pulmonar y cardiopatías congénitas simples. Siento no haber podido responder a tu pregunta, Pepe. Muchas gracias. Bueno, otro año será. Yo tengo mucha paciencia. Y estoy casi seguro de que terminarás respondiendo a la pregunta. Como también vas a responder a las preguntas que nos haga la sala. Porque alguna tendréis, ¿no? Maite. Voy a romper un poco el hielo. A ver, o sea, las dudas existen siempre en casos concretos y cerramos, no cerramos. ¿Cómo es posible cerrarlo con un Amplatzer? Pues bueno, pues es más fácil, ¿no? Y por lo tanto ha empezado a haber toda esta problemática desde que hemos tenido la posibilidad de cerrar cosas por vía percutánea. Antes lo teníamos, yo diría que un poquito más fácil en cuanto a la decisión y todo esto nos equivocábamos, ¿no? Entonces yo quería preguntarle a la doctora Escribano, delante de la duda, delante de casos dudosos, ¿por qué se inclina? ¿Es conservadora o es más bien agresiva y cerramos y a ver qué pasa? Y si la misma actitud toma cuando se encuentra delante de o de un cortocircuito pretricuspidio que de un postricuspidio o actúa de diferente manera. Bueno, pues realmente es muy complicado. A mí me parece que
Yo tiendo a ser conservadora. Yo personalmente tiendo a ser conservadora. Probablemente por el hecho de que trabajo en el mundo de la hipertensión pulmonar, más que en el mundo de las cardiopatías congénitas. Pero que yo tienda a ser conservadora no quiere decir que cuando presentas el caso clínico en sesión el conjunto de los compañeros quieran ser conservadores. Es en este momento probablemente muchísimo más difícil que antes el mantener un cierto criterio conservador, porque el argumento que se pone siempre encima de la mesa es: vamos a dejar a esta paciente o a este paciente que va a estar enfermo toda su vida, o le vamos a sanar. El otro concepto es inmediatamente puesto debajo de la mesa. O sea, no, por más que lo repitas y por más que lo digas, es una posibilidad remota. Entonces, realmente es muy complicado. A mí me parece que es más fácil tomar las decisiones con el postricuspidio que con el pretricuspidio. Creo que las respuestas se pueden ver con más claridad, sobre todo en los adultos. Probablemente en los niños las cosas sean muchísimo más complicadas y las cosas estén menos establecidas. Creo que en los adultos las respuestas son más fáciles, porque normalmente la situación de Eisenmenger en el adulto en un síndrome postricuspidio está mucho más establecida que en un síndrome pretricuspidio. Entonces, a mí realmente el tema del postricuspidio no me suele romper tanto la cabeza como el pretricuspidio. Yo voy a ser un poco más provocador. Yo creo que en la lista esa del artículo del State of the Art de Beghetti, casi todos los pacientes están tratados. O sea, casi todos son pacientes los cuales tienen hipertensión pulmonar elevada, los tratamos y después nos consideramos si les hacemos algo o no. Y mi pregunta es, ¿realmente aquel paciente que nosotros tenemos que tratar merece la pena considerar el cierre posterior? Es decir, cuando uno valora qué paciente se puede cerrar o no, y ya no voy a entrar en sus postricuspidios porque casi todo el mundo tiene estos dilemas con la CIA, valoras a aquellos pacientes que no los tienes que tratar. Cuando a un paciente le tengo que dar un fármaco para modificar su vasculopatía pulmonar que ya tiene establecida, aunque yo lo mejore por el fármaco, ¿realmente le tengo que cerrar el cortocircuito? Yo no lo tengo nada claro. O sea, decir, yo personalmente creo que no. O sea, decir, es mi opinión personal, pero lo mismo, yo también soy bastante conservador a la hora de cerrar a estos pacientes, pero yo quería saber cuál es tu opinión. Bueno, pues en un principio el hacer esto así se planteaba porque cuando tú a una paciente con una comunicación interauricular le tratabas la hipertensión pulmonar, en el hecho en el que mejoraba la vasculopatía pulmonar y las resistencias vasculares pulmonares aumentaban, se consideraba que aumentaba el hiperaflujo y, por tanto, el daño vascular pulmonar. Ese es el argumento teórico en el que se basa el hecho de que ya cuando trato a un paciente con una comunicación intraauricular, si aumento el QPQS, algo tengo que hacer porque ese QPQS incrementado va a suponer una lesión vascular pulmonar progresiva en el paciente. Y, por tanto, el argumento es, si yo he conseguido bajar las resistencias vasculares pulmonares o aumentar el flujo sistémico pulmonar lo suficiente, voy a eliminar ese hiperaflujo y las resistencias vasculares pulmonares o la vasculopatía pulmonar está claro que me está respondiendo favorablemente al fármaco, con lo cual lo único que voy a hacer es mantener una respuesta favorable que ya tiene el paciente con el shunt abierto, eliminando además el elemento lesivo del incremento del hiperaflujo. Esta es la teoría. Ahora bien, ¿a cuántos nos convence la teoría? A mí no me convence mucho tampoco, porque lamentablemente el efecto farmacológico en los pacientes con hipertensión pulmonar no es eterno. Entonces, cuando nosotros tratamos pacientes con hipertensión pulmonar idiopática, vemos muchos pacientes que van mal desde el principio, que son esa caída que vemos en las supervivencias de la hipertensión pulmonar idiopática, que está en todos los registros, español, francés, sueco, europeo, el que tú quieras, ese hachazo del 10 o del 15% de supervivencia en el primer año, no responden a nada. Y luego ya entramos en una caída suave, que se nos prolonga hasta los 10 años de supervivencia, en la que llegan vivos el 50% de los pacientes. Entonces, evidentemente, quiere decir que ese que respondan inicialmente, cuando yo les doy 3 meses, 6 meses o un año, no me garantiza que dentro de 5 años el paciente esté en esa buena situación hemodinámica y la respuesta se mantenga a las drogas. A lo mejor ya no se mantiene. Y me he metido en un campo sin salida, en un campo de minas. Por eso creo que hay que ser extremadamente prudente. A mí es un concepto que tampoco me termina de convencer.
De hecho, en el artículo este del State of the Art, que a mí me hizo mucha gracia el título, pues ellos insistían en que al menos vamos a intentar poner un poco de prudencia en todo esto. Y por lo menos, para decir que alguien ha estado tratado, vamos a decir que ha estado tratado un año y que le vamos a hacer una evaluación hemodinámica completa al año y que se le va a seguir al año siguiente, para poder tener, de aquí a un tiempo, un cierto grado de perspectiva de qué es lo que estamos haciendo. Pero realmente, insisto, un año sigue siendo muy poco tiempo. Y después hay que tener una cosa en cuenta, la gente publica lo que le sale bien. Hombre, por supuesto. O sea, eso es vamos, sin duda, yo estoy seguro que mucha gente ha tenido casos malos y que no sabemos, o sea, con lo cual tomar decisiones con casos clínicos yo creo que tenemos que ser un poco precavidos. Y además porque las cardiopatías congénitas simples están en el mundo de la cardiología general. Entonces, no es un mundo en el que realmente los que toman decisiones son los médicos que tengan un cierto grado de experiencia en cardiopatías congénitas. Habitualmente, la comunicación interauricular, si es posible, no va a la consulta de congénitos, porque si no ya empiezan a dar el tostón con que si la hipertensión pulmonar, con que si no sé qué. Mucho mejor directamente a hemodinámica y a la Amplatzer. La mayor parte de las veces no pasa nada. ¿Alguna pregunta más de la sala? ¿Puedo hacer yo una pregunta a la sala? A la doctora Escribano yo le he pillado un gazapo en las diapositivas, que es que cuando habla de índice de resistencia pone que son las resistencias partido o dividido por la superficie corporal. ¿Alguno sabe cómo se calcula el índice de resistencias vasculares? Pues es un dato simple, hemodinámico, pero que tiene una trascendencia enorme. Nos han dicho aquí que es continuamente que 6 unidades BUD por metro cuadrado. ¿Cómo se calcula el índice de resistencia? ¿Se divide o se multiplica por la superficie corporal? ¿Quién opina que se divide? ¿Y quién opina que se multiplica? Y hay muchos que no opinan, pero este es un error que yo veo continuamente en la práctica diaria, que el cálculo de la resistencia, de índice de resistencia, no son las resistencias vasculares dividido por la superficie corporal, sino las resistencias vasculares multiplicadas por la superficie corporal. Y pasamos, si queréis, a la siguiente. Déjame completar lo que acabas de decir. Es que muchas veces no ponen ni índice, ponen resistencias vasculares pulmonares menor a 6. Ese índice, no hay índice nunca. En algunos, yo me he entretenido en algunos trabajos y no sé nunca si me están hablando de índice o de resistencias vasculares pulmonares sin indexar. Y es básico, es muy importante porque depende en adultos y en niños también, porque claro, aumentan. Esa es una duda que tuve yo como hace un par de años. Y me dediqué a buscar lo que hace la gente. Y la gente a veces publica partido, o sea, lo que ellos publican como indexado es dividido por su superficie corporal, que es lo que la gente está acostumbrada a hacer. Si uno desarrolla la fórmula de cómo se indexan la resistencia vascular pulmonar, es muy fácil darse cuenta que realmente tienes que multiplicar, porque es simplemente pues desarrollar la fórmula matemática. Pero lo que está publicado es completamente mezclado, es decir, hay gente que publica realmente lo que tiene, la resistencia multiplicada, pero hay muchísimos trabajos publicados, y no hablo de trabajos publicados en revistas de segundo nivel, hablo de revistas de primer nivel, donde lo que se da como indexado, cuando uno se lee los métodos, es partido por superficie corporal.